Dios bendiga a los hermanos de YouTube Cristiano. Les habla su hermano Serafín de Tablitas del Señor y tu primera iglesia. Y vamos a estudiar la palabra en el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Estudiando esta palabra del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y comienza diciendo así esta hermosa palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No podemos juzgar a nuestros hermanos con una mirada prejuiciada, es decir, nosotros, dice la palabra, que sí podemos juzgar con justo juicio. Lo que aquí Cristo nos está sugiriendo, nos está diciendo es que no podemos ir ya con una mentalidad de sentencia, o sea, con una idea ya formada de cuál va a ser el resultado final de ese juicio. Porque si vamos prejuiciados, pues la realidad es que estamos haciendo daño en vez de justicia. Y nos advierte y nos dice: miren, recuerden que con la vara que ustedes miden a otros, también ustedes van a ser medidos, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Y esa debe ser la mentalidad de todo hombre y de toda mujer que tiene que pasar por ese proceso de enjuiciar o pasar juicio sobre algún asunto. Primero examinémonos a nosotros mismos, veamos cuáles son las motivaciones que tenemos y qué es lo que tenemos frente a nosotros, y entonces pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad? Que nos dé su don para que a la conclusión que lleguemos sea la conclusión correcta, ¿verdad? Y no una conclusión que le haga daño a otros seres humanos. Fíjense cómo dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? De nuevo, nos invita a examinar cuáles son nuestras motivaciones. Antes de levantar el dedo, ¿verdad?, y señalar a esta persona, antes de pasar un juicio que no sea justo sobre un ser humano, un hermano, una hermana, el Señor nos invita a examinarnos, a mirarnos a nosotros mismos y decir: bueno, ¿estaré yo tratando de sacarle la paja a mi hermano de un ojo cuando realmente yo tengo una viga en el mío? Y lo dramatiza, ¿verdad?, con esa metáfora. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es imposible que un ciego quiera, ¿verdad?, guiar a otro ciego. Es imposible que uno que tiene una viga en el ojo pueda ayudar a otro que tal vez está en una condición no tan grave o no tan extrema como la que uno mismo está. Hipócritas, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya en este versículo, nuestro Señor Jesucristo es más claro y llama a todos aquellos que hacen esto hipócritas. No hay otra forma de decirlo, no hay otra palabra, ¿verdad?, para describir a aquella persona que pasa juicio sobre otros sin examinarse primero a sí mismo y sin examinar cuáles son las motivaciones de sus expresiones y de su juicio. Muchas veces pensamos que el Señor nos ha revelado algo, nos ha dicho algo, y no es así. Es que nuestro corazón se ha empeñado en pasar juicio sobre alguien o sobre algún asunto en particular, y nos convertimos en hipócritas. Señalamos a otros muchas veces y nos estamos proyectando a nosotros mismos. Decimos que los demás hacen tales cosas cuando nosotros sabemos que en la intimidad también las hacemos, y nos constituimos en hipócritas.
Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son palabras que debemos meditar en ellas todos los días, amados. Y fíjense cómo dice el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y es interesante porque todo el tiempo en estos primeros versículos, en esta sección, ¿verdad?, de lo que trata es de juzgar a los demás, pero de pronto toma un giro con este versículo, y no es que haya dejado el tema de juzgar a los demás, ni se haya alejado de ese tema, pero da otro tono, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? De nuevo, esta comparación simbólica. No deis lo santo a los perros. ¿Qué querrá decir esa expresión? Pues, amado hermano y hermana, es que hay cosas que no merecen el que nosotros le demos atención y empeño, especialmente cuando son cosas de alto valor espiritual. O sea, si usted pasó juicio sobre X asunto, ¿verdad?, especialmente moral, y esta persona a la que usted pasó justo juicio y le llamó la atención y la orientó, pero esa persona insiste en seguir haciendo lo que estaba haciendo, sea lo que sea, en detrimento a su salud espiritual, en detrimento a la paz con los que convive, y después de usted orientarle, después de usted presentarle, ¿verdad?, bíblicamente la evidencia de que en efecto debe cambiar, debe mejorar, la persona insiste, pues Cristo es claro y nos dice, mira, no le den lo santo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os las pisoteen, queriendo dejarnos saber que va a haber un punto en donde esa persona o ese ser humano que nosotros hemos estado tratando de que reflexione, no quiere reflexionar, se endureció su corazón, pues mira, no pierdas tu tiempo, no le eches las perlas a los cerdos, no le des lo santo a los perros. No quiere, ya lo orientaste, ya pasaste justo juicio, ya la guiaste a la persona y la persona insiste, pues ya tú cumpliste y no tienes que seguir insistiendo, porque entonces lo que va a suceder es lo que dice la segunda parte del versículo, y es que no sea que las pisoteen, que no es otra cosa que es que se van a burlar de ti, no te van a tomar en serio, y se vuelvan y os despedacen, y también abren la puerta a que te ataquen a ti. Todo esto de juzgar a los demás es un proceso que tiene que ser estrictamente dirigido por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no dirige tu juicio, no es justo. Si el Espíritu Santo no está presente y las Escrituras no están presentes cuando nosotros estamos pasando juicio sobre la conducta de alguien o sobre un asunto en particular, ¿verdad?, que requiere atención inmediata y que tiene, ¿verdad?, elementos morales y espirituales envueltos, pues miren, nos vamos a confundir y vamos a confundir a los demás. Cristo primero nos invita a examinarnos a nosotros mismos, luego de examinarnos a nosotros mismos, entonces entrar en ese justo juicio. Ahora, si la otra persona o la otra parte insiste en su conducta, ¿verdad?, la que sea, pues que lo dejemos a esa persona para que no traiga consecuencias adversas eventualmente a nuestras vidas. Yo espero que quede claro, ¿verdad?, esta sección, el juzgar a los demás, del capítulo 7 de Mateo, y esa es la primera sección de los versículos del 1 al 6. Vamos al versículo 7, miren lo que dice. Y esta sección se llama la oración y la regla de oro. Dice el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo todavía está en el Sermón del Monte,
mientras está diciéndole esto a los hermanos, ¿verdad?, que lo están escuchando. Y le hace, dentro de todas las exhortaciones que ha hecho, ¿verdad?, hasta este punto, le hace una invitación a la gente a que vaya a su presencia, que vaya a la presencia del Señor en oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando dice esto, no es que le pidamos a cualquier persona, ni que busquemos a cualquier persona, ¿verdad?, ni que llamemos a cualquier persona. Es una invitación clara a que busquemos de nuestro Señor, a que busquemos de Dios en la oración, porque si nosotros hacemos eso, si nosotros hacemos nuestra parte, que es orar y orar con fe, el Señor se va a encargar de respondernos, el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitemos, de hacernos hallar aquello que necesitamos, que tanto buscamos, y seguro que va a abrir la puerta, para que nosotros podamos entrar, ¿verdad?, después de haberle llamado. Versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora, si nos cruzamos de brazos y esperamos que caiga maná del cielo, y no oramos, y no clamamos, y le dejamos todo a Cristo, y no es que nosotros tengamos que ayudar al Señor, no, el Señor es el que lo va a hacer el trabajo, pero el creyente tiene que mostrar fe, y el creyente tiene que vivir en ese don de fe. Si el creyente no tiene fe, es imposible que agrade al Señor. Y por supuesto, el Señor derrama su gracia a todos, y el Señor, en esa gracia preeminente, nos muestra su misericordia y su amor. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el Padre, y lo primero es que antes de cualquier otra cosa en el día, lo primero que debemos hacer es buscar de Dios. Muchas veces vamos y buscamos en otros sitios y hallamos las cosas incorrectas para nuestra vida, y llamamos a las personas incorrectas, y cuando nos contestan y nos dan el mal consejo, nos enredamos más de lo que ya estábamos. Esta invitación que Jesús hace es que busquemos de Dios, que lo llamemos a Él, y que si hacemos esto, el Señor va a ser fiel, el Señor va a responder. Fíjense cómo dice el versículo 10. O si le pide un pescado, en el versículo 9 primero, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Más claro no puede hablarnos, ¿verdad? Mira, si nosotros que somos malos a nuestros hijos le damos buenas dádivas, ¿qué será el Padre? ¿Qué será Dios? Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos y procuramos que nuestros hijos tengan todo lo que necesiten, por lo menos se supone que sea así, ¿qué será nuestro Señor, que es infinito en misericordia y en amor? Jesús nos recuerda, miren, busquen del Padre, que en el Padre van a hallar la respuesta a todas sus inquietudes. Miren el versículo 11, pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ese versículo es como un versículo aclaratorio, ¿verdad? Mira, les estoy diciendo que no hay padre que si un hijo le pide un pedazo de pan, le dé una piedra. No existe uno. Que si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si nosotros, siendo malos, como dice el versículo 11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense ustedes, esta sección, estos versículos del 7 al 12, esta sección se titula La oración y la regla de oro. Es una invitación a que oremos, es una invitación a que busquemos del Señor y que lo hagamos con fe, y que debemos estar seguros que Él va a responder.
Pero el segundo tema dentro de esta sección es eso que se titula, ¿verdad?, la regla de oro. Y la regla de oro está en el versículo 12. Vamos a repetirlo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Y por qué termina nuestro Señor Jesucristo diciendo porque esto es la ley y los profetas? Pues porque, hermanos, el Evangelio no es otra cosa que esto mismo. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, de lo que trata es de esto. Del amor que debemos tener primero a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, principal mandamiento, decía Jesucristo, es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esa es la regla de oro, que nosotros debemos dar amor. Y que nosotros, del mismo modo que Dios nos da amor, nosotros debemos dar amor a nuestro prójimo. Y que todo lo que nosotros anhelemos para nosotros, que nos dé Dios y que nos dé nuestro hermano, así nosotros también debemos estar dispuestos a darle a nuestro prójimo. Más aún, como decía nuestro Señor Jesucristo, aún a nuestros enemigos. Esa es la regla de oro y esa es la invitación. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De eso se trata el Evangelio. No hay más nada, como decimos acá en Puerto Rico. No hay nada más, no hay que añadirle, no hay que quitarle. La ley, los profetas, los evangelios, todo lo que está en este sagrado libro que es la Biblia, de lo que trata es de que Dios es primero y que nuestros hermanos debemos amarle como lo amamos a Él. Y que debemos tener una entrega total en ese mismo amor y en ese vínculo, como decía el apóstol Pablo. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Pues el amor es el vínculo perfecto. Y dice el versículo 13 y el 14 son otra sección, la puerta estrecha, y miren cómo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y hace un contraste, ¿verdad?, entre lo que es el mundo y lo que es la vida del creyente. Y todo ser humano tiene esos dos caminos frente a sí. Tiene esas dos puertas, ¿verdad? Una que tal vez es más amplia, que es más seductora, que nos invita a placeres temporales, que nos invita a la satisfacción inmediata del cuerpo, de los sentidos, a depender de todo lo que ella provee, como el lujo, la comodidad, el dinero, todos los valores y principios que el mundo promociona. Esa es la puerta ancha. Pero a pesar de que ella se ve una puerta amplia y fácil de entrar y tal vez excitante para muchos, fíjense cómo dice el versículo 13 de nuevo: y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Así de segura es ella que te va a llevar a la perdición. Que detrás de esa puerta ancha, detrás de ese camino amplio, lo que hay es un desastre para tu vida. Lo que hay es vicio. Y mira, muchos son los que entran por ella. La mayoría de la humanidad ha elegido la puerta ancha. Ha elegido las cosas de la tierra. Y las eternas las ha echado a un lado. Y eso tiene un destino final: perdición. Sin embargo, el versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No es muy amplia, no es cómoda, es estrecha. Probablemente vaya acompañada de privaciones, probablemente vaya acompañada de muchas pruebas. Probablemente
seguro no será tan amplia, tan cómoda como la puerta ancha. Pero su destino final no es perdición. Dice aquí el versículo que su destino final es la vida misma. Es el camino que nos lleva a la vida eterna junto a Dios, junto a Cristo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que pocos son los que la hallan. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos en otra sección, ¿verdad? Esta sección se llama Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo creo que ese versículo no necesita mucha explicación. Está utilizando, ¿verdad?, de nuevo el recurso, uno de los recursos literarios que más utiliza nuestro Señor Jesucristo. Y es la metáfora, ¿verdad?, la comparación simbólica. Sí, los falsos profetas, en una símil las compara con lobos. Son como lobos. Los hombres que se disfrazan de ser hombres de Dios son esos, hombres disfrazados, lobos vestidos de oveja. Versículo 16. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué quiere decir eso de que por sus frutos los conoceréis? Por la forma en que viven, amado. Por la forma en que hablan. Sus intereses. Todo aquello que les preocupa. Todo aquello que produce su vida. Ese es el fruto. Y tarde o temprano el fruto se tiene que ver en la vida de todo creyente. Y en la vida de todo ser humano. Y si usted tiene un falso profeta frente a sí, tal vez en el momento no lo pueda identificar como un falso profeta, porque hay algunos que son muy expertos, ¿verdad?, en este asunto de disfraces. Dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz y nos engaña. Así que los falsos profetas pueden ser a veces difíciles de detectar. Pero dice este versículo que no es imposible. Cristo nos recuerda que no es imposible detectarlos y poderlos ver e identificarlos. Y la mejor forma es por sus frutos, por la forma en que viven, por la forma en que hablan. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ellos van a poder producir cierto tipo de fruto, pero hay otro que no podrán producir. Y ese fruto que no podrán producir es el fruto del Espíritu Santo. Ni amor, ni gozo, ni paz. Ninguno de esos usted va a ver en la vida de estos seres humanos. Estos seres humanos se pueden ver muy sonrientes, se pueden ver felices, pero no tendrán jamás el gozo del Espíritu Santo, ni la paz, ni el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de cuál es el fruto de aquellos líderes que nosotros seguimos, de aquellos hombres que nosotros pensamos que son hombres de Dios. Si el lenguaje de estos hombres es abundante en hablar asuntos de dinero, de asuntos materiales, y no solo esto, ¿verdad?, también hay otros que se pasan todo el tiempo juzgando a los demás, pasando juicio que no es justo. Todas esas cosas, pues nosotros las vamos a examinar a la luz de las Escrituras y ver cuál es el fruto. Si la vida personal de ellos es un desastre, algo no anda bien. Y debemos, ¿verdad?, ser cautelosos. Dice el versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, o da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y ahí termina la sección, ¿verdad?, del versículo 15 al 10 al 20. Por sus frutos los conoceréis.
eventualmente los vas a poder identificar. Ahora, fíjense cómo dice el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dejándonos saber que también hay un destino final para aquellos falsos profetas. Y no es otra cosa, no es otro lugar que el infierno, que es ese lugar en donde han de ir a parar su alma y su cuerpo. Por eso es tan importante que nosotros tomemos las Escrituras en serio y tomemos nuestra relación con Cristo en serio. Y el Evangelio es un asunto de vida o muerte. Fíjense ustedes que ahorita estábamos hablando de la puerta ancha y de la puerta estrecha. Y en uno de los versículos habla sobre aquellos que viven esa vida de la puerta ancha, pues su final es perdición. Y ahora nos recuerda que serán echados al fuego. No hay un destino ni un final bueno para los que hacen el mal. Para los que se endurecieron sus corazones al punto de que ya no vuelven atrás, no hay un destino final bueno. Y ese destino final tenemos que decirlo con el nombre correcto, bíblicamente correcto: infierno. No es aquí que nosotros disfrutamos reflexionar esto. Yo mismo, cuando pienso en esto, digo, Dios mío, qué realidad más grave, qué final más terrible, ¿verdad?, para nosotros, para aquellos que insistan en vivir a espaldas de ti, Señor. Pero bíblicamente ese es el lugar. Por eso está el lago de fuego, por eso está el infierno. Son lugares que están destinados para aquellos que siguieron una y otra vez conscientemente el juego de Satanás. Versículo 21, y estamos en otra sección: nunca os conocí. Ya estamos terminando el capítulo 7 de Mateo, que hemos estado discutiendo estos versículos brevemente. Yo espero que se hayan gozado como yo me estoy gozando en ellos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y es dramático. Lo que acabo de leer es dramático porque, ¿saben, amados? Le está hablando a un grupo de personas que parece que son creyentes. Jesús no está hablando aquí con aquellas personas que están frías, ni tampoco con las que están calientes. Jesucristo está hablando con los que están tibios. Jesucristo le está recordando a aquellas personas que viven doble vida. Una vida de iglesia, tradición religiosa, y una vida llena de pecado, de maldad. Y por eso muchos dirán: Señor, pero nosotros no profetizábamos en tu nombre, nosotros hacíamos muchas cosas en la iglesia, nosotros te servíamos, Señor. ¿Cómo puedes decir, Señor, que nosotros no hicimos tu voluntad? Entonces Cristo les va a responder: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ¿saben una cosa, amado hermano? No todo el que le dice al Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Porque no es con la boca, es con la boca y con nuestro testimonio. No es con apariencia. Yo no puedo aparentar tener fe, o digo, puedo hacer el intento de aparentar tener fe, pero cuando mi fe no es genuina, eventualmente se ve por el mismo fruto que produce. Además, nosotros no podemos engañar a Dios, podemos engañar a los hombres, pero nunca vamos a engañar a nuestro Señor. Y el Señor nos va a decir así: mira, yo no los conozco a ustedes
nombraban mi nombre, cantaban coritos, levantaban manos, eran todo apariencia porque odiaban a su hermano, odiaban al prójimo y no le hacían el bien al necesitado. Y cada una de las veces que le dijiste que no a ese necesitado, me lo decías a mí. En la iglesia decías que amabas, pero no amabas al prójimo, lo envidiabas. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible. Que Dios nunca, ¿verdad?, nos diga algo así, que nos encuentre fieles en una situación como esta, ¿verdad?, que ya es prácticamente en el juicio. Versículo 24, esta es la última sección del capítulo 7, dice los dos cimientos. Vamos a ver de qué se trata esto de los dos cimientos y con esto terminamos la reflexión del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que he decidido estudiarlo con vosotros en el día de hoy y que también eventualmente lo voy a estudiar con Clarimar, con Diego y Amarilis, mi esposa, y los niños en el próximo culto. Así como quien dice, también estoy preparándome, ¿verdad?, repasando el material, leyéndolo otra vez, una y otra vez, para tenerlo bien claro cuando tenga que hacer el culto con mi familia, como hacemos usualmente. Y terminamos este capítulo leyendo el versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Todo aquel que ha escuchado todos los versículos que yo he estado leyendo, si lo pone en práctica, cada una de esas sugerencias que Cristo nos da, Cristo dice que nos va a comparar como con un hombre prudente, que edificó su casa sobre una roca. Pues claro, cuando usted edifica una casa en un lugar que tenga un terreno sólido, que esté firme. Usted no la va a edificar en un arenal, usted la edifica en un lugar firme, sólido. Y Cristo nos está diciendo: mira, si los consejos que yo les he dado hasta este punto, que es el sermón del monte entero, y hasta aquí termina el sermón del monte realmente, hasta este versículo, ¿verdad?, hasta este capítulo llega, hasta el capítulo 7. Si ustedes ponen en práctica todas las enseñanzas que le he dado a través de estas palabras que les he dicho, les voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca, nosotros sabemos que es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone su vida completa, la de su familia, en las manos de Jesucristo, usted está poniéndolo en una roca. Dice, versículo 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo nos recuerda que sí, que independientemente pongamos nuestra vida o no en las manos de Él, van a venir vientos. Que el poner nuestra vida en las manos de Él no significa que no van a venir vientos, por el contrario, van a venir vientos. Va a temblar la tierra, van a golpear contra aquella casa, pero la casa dice que no se va a caer, porque estaba fundada sobre la roca. Si tú pones tu vida en las manos de Jesucristo, claro que van a venir vientos, claro que van a venir problemas, pero no vas a caer. Ponla, te invito a que pongas tu voluntad en las manos del Señor y prueba para que veas que en las manos de Él es con quien más seguro estás. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, si no siguen mi consejo, les voy a comparar entonces con un hombre insensato, sí, que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién edifica su casa sobre la arena del mar? Un insensato que ha planeado mal, que ha optado mal y como fundamento ha preferido otras cosas menos Dios.
Pues Cristo nos dice que lo va a comparar como un hombre insensato. Porque descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Es que es grande la ruina la vida de cualquier persona que pone su esperanza en otras cosas que no sea Cristo. Su final es ruina. Su final es una ruina. Porque y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, versículo 28, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y así termina este capítulo 7 de Mateo, y también termina todo el sermón del monte, ¿verdad? Fíjense ustedes esos últimos dos versículos, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pues claro que se admiraba de lo que enseñaba, porque lo enseñaba pues lo enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace esa comparación con los escribas, Mateo? Pues porque los escribas enseñaban muchas cosas que no practicaban. Y Cristo estaba enseñándole al pueblo cosas que él mismo experimentaba, vivía, testificaba diariamente. Que nuestra vida sea igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Que no se quede en palabras, que no se quede en anhelos, que no se quede en apariencia. Que no seamos como los escribas, que no seamos como los fariseos. Que seamos genuinos, verdaderos, hijos de Dios. Dios te bendiga, te habló tu hermano Serafín y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta linda experiencia de haber estudiado el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Te pedimos ahora que bendigas todas aquellas personas que nos han estado escuchando y que puedan recibir a través de este corto video, ¿verdad?, y de este audio, una bendición hermosa de tu parte, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a cada día a serte fiel y a poder transmitir con claridad y sencillez este mensaje. Un mensaje, Señor, que es complejo y que carga una gran responsabilidad. Te pido por mi familia, por mi esposa, por mis niños, por Dieguito que está enfermito, Señor. Y te pido también por las familias de mis hermanos y hermanas de YouTube Cristiano y de todos los lugares en donde publicamos en la internet. Bendice mis vecinos y bendice toda la comunidad que me ha estado escuchando. En el nombre de mi Señor y único Dios del universo, Jesucristo, hemos orado. Amén. Dios te bendiga mucho, amado hermano. La paz de Cristo.